Bueno, en la ponencia de esta tarde voy a platicarles de las citocinas proinflamatorias y su contribución a la resistencia a la insulina, en donde la resistencia a la insulina, como ya se ha visto en las ponencias anteriores, es un componente importante del síndrome metabólico, en donde los factores que la provocan son alteraciones genéticas, obesidad abdominal, puede ser también la edad, el bajo peso al nacer, el sedentarismo, el uso de tabaco y drogas. En la resistencia a la insulina las consecuencias de esta afección es la diabetes tipo 2, intolerancia a la glucosa, la hipertensión arterial y la disfunción endotelial. También la presencia de dislipidemias y, como ya se vio anteriormente, la presencia de síndrome de ovario poliquístico y la esteatohepatitis no alcohólica. En la obesidad se tiene una expansión del tejido adiposo, en donde los adipocitos se van incrementando en este tejido y van a sintetizar diferentes moléculas proinflamatorias como TNF-alfa y moléculas que van a ser atrayentes de macrófagos, y hay un reclutamiento de macrófagos en este tejido. Mientras más se gana peso, hay una mayor reclutamiento de macrófagos y se sintetizan en una mayor proporción citocinas proinflamatorias como interleucina 6, interleucina 1 beta y TNF-alfa. Estas citocinas son proinflamatorias y van a activar al factor nuclear NF-κB y a la sinasa JNK, estimulando la resistencia a la acción de la insulina. En los adipocitos, entonces, se sintetizan de manera importante estas adipocinas, que serían la resistina, leptina y TNF-alfa como proinflamatorias, y se sintetiza también adiponectina, que esta es propia de este tejido, que es una citocina antiinflamatoria. También hay liberación de ácidos grasos libres, y todas estas moléculas, aparte de estas existen otras más, pero todas ellas van a participar en la modificación en la sensibilidad a la insulina. Va a haber también participación en el metabolismo de oxidación de ácidos grasos libres, en el metabolismo de la glucosa y, por ejemplo, leptina y los ácidos grasos libres van a incidir sobre la actividad de los canales de potasio dependientes de ATP y participando así en la regulación de la liberación de insulina. TNF-alfa a través de su receptor, así como las otras citocinas, va a tener una inhibición en el metabolismo de la glucosa y una disminución en la sensibilidad a la insulina. En cambio, adiponectina, a través de sus principales receptores, el 1 y 2, aumenta la sensibilidad a la insulina y estimula oxidación de ácidos grasos libres, entre otras acciones. Principalmente se ha visto que la obesidad visceral es la que está contribuyendo a esta inflamación, que es una inflamación, como ya se ha mencionado, crónica de bajo grado. Entonces, la obesidad visceral participa en la génesis del síndrome metabólico y constituye uno de sus criterios de diagnóstico. En individuos con susceptibilidad genética, el aporte calórico excesivo se deposita como grasa visceral, y este tipo de grasa presenta una tasa de lipólisis alta
y libera factores que producen resistencia en otros tejidos y esto es a la acción de la insulina, lo cual es seguido por una hiperinsulinemia compensatoria. A su vez, la hiperinsulinemia estimula la lipogénesis, con lo cual se mantiene esta misma grasa visceral. En esta diapositiva represento la interacción que existe entre tejido adiposo, músculo esquelético e hígado, que son tejidos sensibles a la acción de la insulina y que se van a ver alterados en la presencia de obesidad. En el tejido adiposo hay hipertrofia de adipocitos, el reclutamiento de macrófagos, como habíamos visto anteriormente, el incremento de la expresión de citocinas, lipólisis y aumento de estrés oxidativo. En el músculo esquelético se incrementa la incorporación de ácidos grasos libres, de tejido adiposo extramiocelular, activación y reclutamiento de macrófagos y el estrés de retículo endoplásmico. En el hígado aumentan lípidos, citocinas, se presenta esteatosis, hay activación o reclutamiento de células Kupffer, que son macrófagos en el hígado, y aumento de estrés de retículo endoplásmico. Todo esto contribuye a la resistencia a la acción de la insulina y van a participar en la resistencia a la insulina sistémica y al proceso inflamatorio. Las citocinas proinflamatorias como interleucina 6, TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 1 beta, después de que se unen a sus receptores, se llevan a cabo una serie de señalizaciones que van a interferir con el papel que tiene la insulina en la movilización de GLUT4, como se vio anteriormente, a través también de iniciar la fosforilación en IRC1. En el caso de las citocinas antiinflamatorias, pueden también participar en la activación de este factor nuclear NF-κB, que es un factor que va a regular citocinas proinflamatorias y va a exacerbar el proceso de inflamación. Las especies reactivas de oxígeno, el estrés de retículo endoplásmico, también participan en la activación final de NF-κB, incrementando la liberación o expresión de citocinas proinflamatorias. En cambio, adiponectina, que les digo que es una adiposina protectora, va a sensibilizar la acción de la insulina a través de su factor de transcripción PPAR, que este factor de transcripción inhibe la activación de NF-κB, impidiendo así la síntesis de citocinas proinflamatorias.